Para resolver el problema vamos a graficar esta línea recta horizontal o segmento horizontal que representa la superficie de la Tierra. Ubicamos el punto A sobre esa línea. Tenemos aquí este gráfico. Ese gráfico representa la torre. Tenemos su base. En el problema nos hablan de un plano. Hay que suponer que ese plano es el plano vertical que contiene al punto A y a la base de la torre. Desde el punto A se observa el punto M y el punto C, que están ubicados a la mitad de la torre y en la parte más alta de la torre, respectivamente. Tenemos ángulos de elevación. Primero ubicamos al observador. Después ubicamos el objeto observado. Vamos a empezar con este punto. Trazamos la línea recta horizontal que pasa por los ojos del observador. Ya está trazada. Después trazamos la línea visual que pasa por los ojos del observador y el objeto observado. Y aquí tenemos el ángulo de elevación, su medida, θ. Tenemos un segundo ángulo de elevación. Tenemos al observador y el objeto observado. Trazamos la línea horizontal que pasa por los ojos del observador. Y luego trazamos la línea visual que pasa por los ojos del observador y el objeto observado, que en este caso es la parte más alta de la torre. Y aquí tenemos el segundo ángulo de elevación, su medida. Aquí lo tenemos, θ más alfa. Sabemos que los objetos que tienen una determinada altura, como en este caso la torre, son perpendiculares a la superficie de la Tierra. Entonces la medida de este ángulo, 90 grados. Si la distancia de A hasta C es el doble que la altura de la torre, en este gráfico podemos decir entonces que la longitud de este segmento es el doble que la longitud de este segmento. Entonces, la longitud de este segmento, si es igual a 2K, la longitud de este segmento, es igual a K. Hay que recordar este triángulo notable de 30 y 60. Tenemos la relación entre las longitudes de sus lados. Observamos que la longitud de la hipotenusa es el doble que la longitud de este cateto, el que se le opone a 30 grados. En este triángulo rectángulo observamos que la longitud de la hipotenusa es el doble que la longitud de este cateto. Eso quiere decir que la medida de este ángulo, es igual a 30 grados. Entonces la medida de este ángulo es 60 grados. Si la medida de este ángulo es θ más alfa y la medida de este ángulo es θ, la medida de este ángulo es alfa. Para poder hallar tangente de alfa necesitamos un triángulo rectángulo, donde la medida de uno de sus ángulos es alfa. Y necesitamos la longitud de este cateto y de este otro. Entonces vamos a trazar un segmento perpendicular a este segmento AC. Con esto tenemos un triángulo rectángulo pequeño de 30 y 60. Sabemos que la longitud de este segmento es el doble que la longitud de este segmento. Vamos a hacer un cambio aquí, 2K y K. Podemos decir que la longitud de este segmento es igual a 8B. Entonces, la longitud de este segmento es la mitad, 4B. Sabemos que el punto M está ubicado a la mitad de la altura de la torre. Entonces este punto es punto medio de este segmento. La longitud de este segmento, por lo tanto, es igual a la mitad de 4B, 2B. Y la longitud de este segmento también 2B. En este triángulo rectángulo pequeño de 30 y 60 aplicamos la relación que ya conocemos. La longitud de la hipotenusa es 2B. La longitud del cateto que se le opone a 30 grados es la mitad de 2B, B.
Y la longitud que se le opone a 60 es b por raíz cuadrada de 3. Podemos hallar la longitud de este segmento por diferencia. 8b menos b, 7b. Ahora observamos este triángulo rectángulo. La medida de uno de sus ángulos agudos es alfa. Podemos hallar tangente de alfa. Tangente de alfa es cateto opuesto entre cateto adyacente a alfa. Cateto opuesto a alfa en ese triángulo es este cateto. Su longitud b por raíz cuadrada de 3. Cateto adyacente a alfa en este triángulo. El cateto adyacente es este cateto. Su longitud 7b. Simplificamos y tenemos tangente de alfa, raíz cuadrada de 3 entre 7. Primero graficamos esta línea recta horizontal que representa la superficie del suelo. Tenemos la cámara 1 y la cámara 2, separados una distancia de 48 metros. La base del poste está entre las dos cámaras. Tenemos aquí el poste. Esta figura representa el poste. Sabemos que todo objeto que tiene una altura determinada siempre es perpendicular al suelo. Entonces la medida de este ángulo 90 grados. Tenemos ángulos de elevación. Vamos a graficar el primero. Tenemos al observador y la parte más alta del poste es el objeto observado. Para graficar el ángulo de elevación, primero graficamos la línea recta horizontal que pasa por los ojos del observador. Ya está graficado. Después graficamos la línea visual que pasa por los ojos del observador y el objeto observado. Graficamos la línea visual y ya tenemos el ángulo de elevación. Su medida, 30 grados. Graficamos el otro ángulo de elevación. Tenemos al observador, que es la cámara 2. La parte más alta del poste es el objeto observado. Primero graficamos la línea recta horizontal que pasa por los ojos del observador. Ya está graficado. Después graficamos la línea visual que pasa por los ojos del observador y el objeto observado. Entonces aquí tenemos el ángulo de elevación. Su medida, 60 grados. Con esta información nos piden hallar la altura del poste. Si decimos que la altura del poste es h, entonces hay que hallar h. Observamos esta figura. Es un triángulo. La medida de este ángulo, 30 grados. La medida de este ángulo, 60 grados. Entonces la medida de este ángulo tiene que ser igual a 90 grados, ya que la suma de los tres tiene que ser igual a 180 grados. Ahora recordamos este triángulo de 30 y 60. Triángulo notable. Sabemos que la longitud de la hipotenusa es el doble que la longitud de este cateto, el que se le opone a 30 grados. En este triángulo rectángulo de 30 y 60. Conocemos la longitud de la hipotenusa, 48 metros. Entonces la longitud de este lado, el que se le opone a 30, es igual a la mitad. 24 metros. En este triángulo, si la longitud de la hipotenusa es 2a, la longitud del lado que se le opone a 60 grados es la mitad multiplicado por raíz cuadrada de 3. Aplicamos eso aquí en este triángulo de 30 y 60. La longitud de la hipotenusa 24 metros. Entonces la longitud de este lado, el que se le opone a 60 grados, es la mitad multiplicado por raíz cuadrada de 3. La mitad 12 por raíz cuadrada de 3 metros. Ahí tenemos la respuesta.
En este problema primero graficamos esta línea recta horizontal que representa la superficie del suelo. Sobre esa superficie tenemos la casa de Julián y el edificio en construcción. La parte que falta construir, la altura que falta construir del edificio, lo tenemos aquí, 3 multiplicado por 4 menos raíz cuadrada de 3 metros. También nos dicen que la distancia entre la casa y el edificio es 3 por raíz cuadrada de 3 metros. Tenemos ángulo de elevación. Desde la parte más alta de la casa de Julián se observa la parte más alta del edificio. Este punto es la parte más alta del edificio. No es este punto porque aún falta construir. Desde este punto se observa este punto. Tenemos aquí al observador y tenemos aquí el objeto observado, que es la parte más alta del edificio. Entonces vamos a graficar el ángulo de elevación. Para graficar el ángulo de elevación graficamos primero la línea recta horizontal que pasa por los ojos del observador. Hay que suponer que el observador se encuentra en este punto, entonces ahí tenemos los ojos del observador. Luego trazamos la línea visual que pasa por los ojos del observador y el objeto observado. Y tenemos el ángulo de elevación, su medida 30 grados. Tenemos ángulo de depresión. Desde este punto, desde el mismo punto se observa la base del edificio. Para graficar el ángulo de depresión, primero graficamos la línea recta horizontal que pasa por los ojos del observador, ya está graficado. Después graficamos la línea visual que pasa por los ojos del observador y el objeto observado. Y tenemos aquí el ángulo de depresión, su medida, 45 grados. Sabemos que los objetos que tienen una altura determinada son perpendiculares al suelo. Entonces la medida de este ángulo 90 grados. Aquí igual. Si este segmento y este otro son paralelos, la medida de este ángulo 90 grados. Con esta información nos piden hallar la altura del edificio terminado. Por lo tanto hay que hallar la altura del edificio antes de la construcción. Empezamos por esta figura. Es un triángulo rectángulo. La medida de este ángulo es 45 grados. Aquí tenemos 90, entonces la medida de este ángulo tiene que ser 45 grados. Este triángulo es un triángulo isósceles. Por lo tanto, esta figura es un cuadrado. La longitud de este lado es igual a la longitud de este lado. Y la longitud de este lado tiene que ser igual a la longitud de este lado, igual a 3 por raíz cuadrada de 3 metros. Recordamos este triángulo notable de 30 y 60. Tenemos la relación entre las longitudes de sus lados. La longitud de la hipotenusa en ese caso es 2a. La longitud de este cateto, el que se le opone a 30 grados, es a, la mitad. Y la longitud de este cateto, el que se le opone a 60, es la longitud de este cateto por raíz cuadrada de 3. Aplicamos eso aquí, en este triángulo de 30 y 60. La longitud de este segmento es 3 por raíz cuadrada de 3 metros. Se le opone a 60 grados. La longitud del lado que se le opone a 30 grados tiene que ser igual a 3 metros. Con esto ya tenemos la altura del edificio antes de construir. Entonces la altura del edificio terminado es igual a la altura de esta parte más la altura de este. Sumamos. Multiplicamos 12, él por él.
Aquí estos dos se cancelan. Si sumamos 0. El más el 15. 15 metros es la altura del edificio terminado. Ahí tenemos la respuesta.